Buenas noches, mi nombre es Christopher Rosó, soy estudiante de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. En esta ocasión le voy a explicar del transistor como oscilador. Aquí podemos ver la disposición de dos transistores del tipo NPN2N2222, donde prácticamente estos transistores van a pasar de estado de corte a conducción de manera alterna. Aquí, mientras un transistor está en estado de conducción, el otro se encuentra en estado de corte. Y cuando el que está en estado de corte entra en estado de conducción, el otro hace exactamente lo contrario. El proceso de carga y descarga de los condensadores es el que origina que estos transistores estén continuamente oscilando. ¿Qué clase de oscilación? Va a depender de los valores de la resistencia RB1, RB2 y de los capacitores. A mayor valor resistivo, la oscilación va a ser más lenta. También por igual, a mayor valor capacitivo, la frecuencia de oscilación también va a ser más lenta. Ahora bien, ¿cómo funciona este circuito? Aprovechando la carga y descarga de los capacitores, esto va a hacer que los transistores se mantengan llevándose constantemente a una frecuencia específica. Ahora, ¿cómo sucede esto? Vamos a suponer que se alimenta el circuito y que este transistor Q2 empieza a trabajar y se satura. O sea, poner 0 voltios entre el colector y emisor. Tendríamos una salida, en la salida 1 un 0 voltios y todo el voltaje de la fuente VCC se caería en la resistencia R1. Por lo tanto, cuando este transistor entra en saturación, se estaría comportando como un interruptor cerrado, se cierra. Es como si tomáramos el negativo que tenemos aquí y lo asumiéramos aquí en este punto, ya que esto lo estamos asumiendo como un interruptor cerrado. Por lo tanto, podemos asumir ese punto aquí. Tenemos que partir asumiendo de que este capacitor se encuentra totalmente descargado. Y como ya sabemos, un capacitor totalmente descargado se comporta como un cortocircuito. Por lo tanto, este negativo lo podremos asumir en este punto, asumiendo un punto de bajo voltaje o voltaje cero. Como podemos ver, ese punto se conecta al transistor Q1. Por lo tanto, aquí tendremos un voltaje cero. Este transistor no se saturará, por lo tanto, se mantendrá en la zona de corte. Como este transistor se encuentra en estado de corte, aquí tendremos en este punto un voltaje positivo de la fuente. Por lo tanto, este capacitor se va a estar descargando. En todo este mismo proceso, mientras este transistor se encuentra en estado de saturación, este capacitor C1 se va a ir cargando lentamente. ¿Qué pasa? Que cuando este capacitor ya esté cargado, va a tener un voltaje entre sus terminales. Cuando ya el capacitor esté cargado, aquí va a aparecer un voltaje el cual va a ser suficiente para activar este transistor Q1 y eventualmente entrará en la zona de saturación. ¿Qué pasa? Cuando este transistor ya entra a la zona de saturación, va a empezar a conducir entre la unión colector-emisor y va a pasar lo mismo que hubiéramos explicado aquí. Este negativo, como va a empezar a conducir en la unión colector-emisor, lo vamos a asumir aquí. Como esto hubiéramos dicho que estaba totalmente descargado, le vamos a aplicar un 0 voltio al transistor Q2. Por lo tanto, este transistor va a pasar de la zona de saturación a la zona de corte y va a dejar de conducir. Al mismo tiempo que deja de conducir, este transistor se va descargando y ese proceso se va a repetir de manera alterna. Básicamente, lo que va pasando en el circuito
es un transistor se satura y hace que el otro se corte. Cuando el capacitor toma carga, entonces el que estaba cortado se satura y hace que el que estaba saturado se corte. Y mientras esto se corta, este capacitor se está descargando, pero este se está cargando. Luego se invierten los papeles donde uno se corta y el otro se satura. Para poder visualizar, voy a colocar un diodo LED en el circuito del emisor con respecto a tierra de cada uno de los transistores. Para cada vez que ellos se dispare, haga que el LED correspondiente encienda. Okay, listo. Ya he colocado un diodo LED en el emisor de cada transistor para que cada vez que uno de ellos se dispare, haga que el LED correspondiente se encienda. Entonces, voy a proceder a activar la simulación de circuito para verificar el funcionamiento de esto, en la cual vamos a poder verificar que ambos diodos LED van a encender alternamente. Aquí, como vemos, asumimos que ya el circuito ha sido alimentado. Podemos ver que los diodos LED han encendido con una luz medio opaca. A medida que los capacitores se van cargando, la intensidad de la luz de ellos empieza a aumentar, de tal modo que empieza el proceso de carga y descarga de los capacitores. Por tanto, los LED empiezan a prender uno simultáneamente, alternamente. Cuando un transistor entra en saturación, hace que el otro encienda y así sucesivamente. Como ya habíamos dicho anteriormente, la frecuencia de oscilación va a depender del valor de la resistencia RB1 y RB2 y C1 y C2 en su defecto. Para poder comprobar esto, en este caso yo voy a variar la capacidad de ambas resistencias, RB1 y RB2, para que puedan notar que en este caso yo la voy a bajar, la resistencia, para que puedan verificar que al disminuir la resistencia, el tiempo de oscilación va a ser más rápido. Ponemos esto al circuito, variamos el valor de la resistencia. En vez de ser 300 kilos, vamos a ponerle 100 kilos a cada una de ellas. Bueno, listo. Nuevamente vamos a dar la play al simulador. Le damos play. Como hemos disminuido el valor de la resistencia RB1 y RB2, podemos notar que los diodos encienden con mayor intensidad. Y a medida que ambos capacitores se van cargando y descargando al mismo tiempo, los diodos empiezan a prender alternamente a una mayor velocidad, si lo pudieron notar en el video. Bueno, aquí tiene la opción de uno poder verificar en los puntos donde hay voltaje y cuando no, y este sería el más interesante, el cual nos muestra la circulación de la corriente. En este punto podemos ver que cuando el diodo LED enciende, está circulando corriente, y en el otro punto no está circulando corriente. Es decir, que en el momento que este diodo está encendido, este transistor está en saturación, por lo tanto el diodo LED va a encender. Este no enciende porque se mantiene en la zona de corte. Ahora bien, cuando este entra a la zona de saturación, pone este en zona de corte, este apaga y este enciende. Y ese proceso se repite cíclicamente. Bueno, hasta aquí mi explicación, espero que les haya gustado. Recuerden darle me gusta y suscribirse para más contenido. Muchas gracias.